Recuerde que estamos considerando este documento principal que lleva por título Segunda Confesión de Fe o Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, y que fundamentalmente encontramos aquí 32 capítulos de 32 grandes doctrinas en la palabra de Dios sobre los cuales queremos edificar, sobre los cuales queremos establecernos en nuestra fe. Sabemos que son cosas que están allí respaldadas por la palabra de Dios, porque como decía antes, toda confesión de fe inicialmente tiene que ser bíblica, es decir, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, cada una de esas 32 declaraciones explicadas también son fundamentadas en diferentes pasajes de la Escritura. Los que han estado leyendo y estudiando la confesión lo saben, porque han estado corroborando no solamente las declaraciones, sino que también han estado abriendo la Biblia para poder estudiar cada una de esas declaraciones dentro del contexto de la palabra de Dios. También usamos este documento, usamos 2 semanas para estudiar o leer por lo menos este documento que lleva por título Confesando la Fe en 1644 y 1689, que básicamente era un resumen de la historia de 2 confesiones, la Confesión Bautista de 1644 y luego la Confesión Bautista de 1689, que es publicada en 1689, pero fue redactada en 1677, y vimos los incidentes históricos de cada una de estas 2 confesiones. Hoy vamos a empezar a considerar este documento que lleva por título Catecismo Bautista, una breve introducción en los principios de la religión cristiana, donde vamos a encontrar un resumen de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Les decía que este catecismo fue redactado con el propósito de que los padres de familia pudieran enseñar a sus hijos las grandes doctrinas de la palabra de Dios que están representadas en la Confesión de Fe. Al mismo tiempo a los criados y a las criadas, porque era responsabilidad del padre de familia enseñar a esas personas que estaban bajo su cuidado y también a su servicio. Y entonces tenemos un documento que contiene 115 preguntas y respuestas basados en las declaraciones que encontramos en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Este catecismo está fechado para el año 1695, o por lo menos está basado en la 5ª edición del catecismo de 1695, porque ya habían habido otras ediciones y revisiones en los años anteriores. También hacía referencia a este otro documento de 1752, escrito por un pastor de nombre Benjamin Bedomen, donde él hace una exposición bíblica del catecismo, es decir, del documento anterior, de este documento. Él hace una exposición de ese catecismo también a modo de preguntas y respuestas, ampliándolo mucho más. El documento de Benome ya no sería resumido, sino que sería un poco más amplio y con más carne incluso, porque él toma las preguntas y las desarrolla y profundiza mucho más en ellas. Es un recurso también bueno y viable que podemos utilizar. Eventualmente lo haremos, iremos leyendo en el tiempo, no ahora, pero sí eventualmente lo vamos a utilizar para ir ampliando las respuestas en el catecismo. Pero vamos a empezar trabajando con el de 1695. Ahora quiero compartirles el catecismo aquí también en la pantalla para que empecemos a leer por lo menos las preguntas iniciales. Esta es la portada original, o por lo menos así venía la portada originalmente cuando el catecismo fue redactado. Dice: una breve instrucción en los principios de la religión cristiana, de acuerdo a la confesión de fe que fue presentada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados por la profesión de su fe en Londres y el resto del país, reconociendo la doctrina de la elección personal y la perseverancia final. Recuerden que estos eran los bautistas particulares, y de ahí que ellos pusieran ese énfasis ahí en el tema de la elección personal y la perseverancia final, siendo que los bautistas generales no mantenían esas doctrinas. Luego está el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que leíamos, por cierto, el domingo cuando hablábamos del deber de las familias salvaguardas, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y continúa diciendo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, etc. Y esta es, como les decía, la quinta edición de este catecismo, que fue impresa en el año de 1695. De ahí entonces vamos a pasar
a las declaraciones. Para hablar un poquito de manera general, en este documento también hay una pequeña historia de este catecismo, pero no la vamos a leer. Pero sí quiero referirme a lo siguiente. Voy a hablar un poquito de lo que es la estructura de este catecismo. Entonces voy a hacer unas pequeñas notas aquí refiriéndome a lo que es la estructura. Como les decía, este catecismo tiene un total de 115 preguntas y respuestas también. No solamente las preguntas, sino las respuestas y también su base bíblica. ¿De dónde vienen esas respuestas? Lo cual es muy importante, nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque queremos reconocer que el catecismo también, así como la confesión de fe, está basado y sustentado en la palabra de Dios. Entonces son 115 preguntas con sus respuestas y una base bíblica. Este catecismo, de las preguntas 1 a la pregunta 6, vamos a encontrar una serie de preguntas generales que hablan acerca de Dios y su palabra. De la pregunta 1 a la 6 son preguntas sobre Dios y preguntas sobre su palabra. Perdón, preguntas 1 a la 5 más bien. Son preguntas generales, preguntas introductorias. Luego vamos a encontrar las preguntas a partir de la pregunta 6. Esta pregunta es una pregunta que abre un panorama hacia todo el catecismo. ¿Por qué? Porque esta pregunta dice lo siguiente: ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Esa es una pregunta que abre una puerta hacia todo el catecismo. Entonces, esta es una pregunta también general que va luego a contener las respuestas en las preguntas 7 a la 43 y luego de la pregunta 44 a la 86. Entre la pregunta 7 y 43, entonces nos va a hablar acerca de lo que debemos creer. Lo que debemos creer acerca de Dios. Y de la pregunta 44, 86, las preguntas vienen en relación con lo que Dios requiere de nosotros. Demanda, lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, básicamente, como les decía, repito, la pregunta número 6 es una pregunta general que dice qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios. Y entonces luego van a haber respuestas entre la pregunta 7 y la 43, lo que nosotros debemos creer acerca de Dios, y entre la pregunta 44 y la 86, lo que Dios demanda de nosotros. Luego tenemos las preguntas, aquí voy a ver si puedo hacer un poquito de espacio, si no, las preguntas 87 a la 115, voy a ponerlo por aquí, que ya ahí el espacio lo paso ahí. De las 87 a la 115, ahí encontramos otra serie de preguntas que van a abordar estos temas, y por espacio no voy a poder escribirlo, pero van a abordar nuestra incapacidad para guardar los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que en las preguntas 44, 86, vamos a encontrar reflejados. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Entre la pregunta 44 y 86 vamos a encontrar esas demandas. Pero luego, cuando entremos a la pregunta 87 hacia adelante, nos vamos a encontrar cómo esas preguntas nos hablan de que somos incapaces de cumplir los mandatos de Dios de manera perfecta, de manera absoluta. Luego de eso, entre esas preguntas vamos a encontrar entonces cuál es nuestra necesidad de creer el Evangelio. Nuestra necesidad de creer el Evangelio porque no somos capaces de vivir en términos de la ley de Dios. Y como no podemos cumplir de manera perfecta la ley de Dios, entonces ahora ponemos nuestra vista en el Evangelio. ¿Para qué? Porque somos necesitados del Evangelio para poder ser salvos. Y luego, finalmente, en esas preguntas, entre la 87 a la 115, nos va a hablar también acerca de cómo usar los medios de la gracia. O sea, nuestra necesidad de usar los medios de la gracia. ¿Cuáles son esos medios de la gracia? Esos medios que Dios ha provisto para nosotros para que podamos acercarnos a Él. Esos son los medios de la gracia. Los medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos acercarnos a Él. Eso es lo que concierne a la estructura del catecismo. 115 preguntas, donde las primeras 5
son preguntas generales sobre Dios y sobre su palabra. Luego la pregunta número 6 nos va a enviar prácticamente un panorama hacia todo el catecismo, donde nos va a decir cuáles son nuestros deberes hacia Dios y qué es lo que debemos creer en relación con Dios. Y al final del catecismo, nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios, nuestra necesidad de creer el Evangelio y nuestra necesidad de usar los medios de gracia, que son los medios que Dios ha provisto para que nosotros nos acerquemos a Él. Y de esa manera el catecismo está resumido, de esa manera el catecismo está escrito. Hoy vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para ver las preguntas iniciales, las preguntas introductorias, es decir, las preguntas que van desde la 1, voy a ponerlo por aquí, preguntas 1 a 5. Y específicamente vamos a ver preguntas 1 al 3. Voy a ponerlo así, P por pregunta. Preguntas 1 al 3 son las que se refieren a Dios de manera general. Y luego está las preguntas 4 y 5, que son las que se refieren a la Santa Escritura, es decir, a la palabra de Dios. Recuerde que estas primeras 5 preguntas son preguntas generales sobre Dios y sobre su palabra. Entonces comenzamos considerando las preguntas 1 al 3, que nos hablan de manera general acerca de Dios, y vamos a ir corroborando poco a poco los versículos también. Por lo tanto, le ruego tener su Biblia cerca para que usted mismo también pueda ir corroborando los versículos en la medida que usted lo consiga, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿quién es el primer y principal ser? Esa es la primera pregunta. De hecho, también decirles que el catecismo fue redactado de esta manera también con la intención de que pudiera ser memorizado, y sería entonces un ejercicio constante en los hogares de los miembros de la iglesia, al punto de que toda la familia, en algún momento, después de mucho estudio, después de mucha reflexión, después de mucho aprendizaje, todos pudieran recitar prácticamente de memoria tanto las preguntas como las respuestas y aún su base bíblica. Pero esto no era un asunto de un día para otro, ¿verdad? Sino que era un asunto a largo plazo, donde los padres iban a estar ocupados enseñando a su familia, enseñando a sus hijos, enseñando a sus criados, y en el uso de esta herramienta, poco a poco todos ellos iban a estar memorizando las preguntas, las respuestas, las bases bíblicas. Vuelvo entonces a la pregunta inicial que dice, ¿quién es? Voy a ampliarlo un poquito para que lo vean mejor. No sé si lo están viendo ahí. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito. Ahí. Y entonces dice la primera, ¿quién es el primer y principal ser? Y la respuesta es Dios. Dios es el primer y principal ser. Y se nos dan 2 pasajes en el libro del profeta Isaías. Y voy a leer esos dos pasajes. Aquí al ladito, estas 2 referencias que vemos aquí son la base a la respuesta. Aquí está el indicativo de que aquí está la base bíblica, a la respuesta que nos acaba de dar acerca de que Dios es el primer y principal ser. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 44 de su libro, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y escuchemos la voz de Dios. Dice él, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es el principal ser? Dios. Él es el primer y principal ser. Y aquí vemos como él mismo dice que él es el primero, él es el postero y que fuera de él no hay otro Dios. En el capítulo 48 de Isaías también, el versículo 12, leemos, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Y otra vez escuchamos la voz de Dios, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y entonces ahí tenemos esta primera declaración, Dios es el primer y principal ser. Seguimos, ahora vamos a la segunda pregunta. Recuerde que ese es el tipo de ejercicio que haríamos en la casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los que habiten con nosotros y quieran participar, si no son hijos, pero están en nuestra casa y podemos animarlos a participar, y de esa manera estamos testificando. Dice la pregunta número 2, vamos a estar ahí ahora, la pregunta número 2. ¿Deben todos creer que hay un Dios? Esa es la pregunta. Y entonces viene la respuesta. Todos deben creer que hay un solo Dios, y quienes no lo crean cometen gran pecado,
y necedad. Esa es la respuesta. Vemos que la respuesta está en dos partes. En primer lugar, todos deben creer que hay un solo Dios. Y nos manda al libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6. Y dice así, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos deben creer que hay un Dios. Y luego viene la segunda parte de la respuesta, que dice que los que no creen que hay un solo Dios o que hay un Dios, cometen gran pecado y también necedad. Y nos da el Salmo capítulo 14, versículo 1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Deben todos creer que hay un solo Dios? Sí, todos deben creer que hay un Dios. Y luego los que no creen cometen gran pecado y necedad. Seguimos ahora con la siguiente pregunta, pregunta número 3. Es un poquitito más larga. Pregunta número 3, dice así la pregunta número 3. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Y entonces viene la respuesta. Y dice, la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios. Esa es la primera parte de esta respuesta. Pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Esa es la segunda parte de esa respuesta. ¿Cómo puede un hombre saber que hay un Dios? Y entonces aquí básicamente, si nos damos cuenta, son conceptos, cosas que ya nosotros hemos estudiado en el pasado. Empieza hablándonos de la revelación general de Dios, revelación general o natural de Dios. La primera parte de la respuesta. Y la segunda nos habla de la revelación especial. En este caso, la pone en términos de la escritural y espiritual. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? En primer lugar, se refiere a la revelación general o natural de Dios. Dice que la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios. Nos manda Romanos. Estos son pasajes que hablan de la revelación general de Dios. Yo espero que cuando usted escuche esto ya se sienta familiarizado porque hemos hablado de esto muchas veces. Y Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, porque lo que es de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y sigue diciendo, el 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Bueno, la naturaleza misma. Dios se ha revelado allí mediante sus obras, las obras de su creación, al punto de que Pablo dice que no hay excusa. Otro pasaje clásico que nos habla acerca de esta revelación general o natural de Dios es el Salmo 19. Salmo 19, versículo 1, 2 y 3. Incluso podemos quedarnos con el 1 como encabezado, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otra vez, la naturaleza está testificando, está hablando las obras de la creación, está hablándole a los hombres de la existencia de ese Dios único, de ese Dios verdadero. Y también nos da otro pasaje, Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice, ahí es Pablo predicando en Atenas, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí Pablo está diciéndoles, hablándoles del Dios creador de todas las cosas, del mundo y todo lo que hay en el mundo. La pregunta 3 dice, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Pues mira las obras de la creación de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos revelación general o natural. Pero luego tenemos la revelación especial, escritural, espiritual,
Porque dice la segunda parte de la respuesta que solo su palabra, es decir, la palabra de Dios y su espíritu, el espíritu de Dios, lo declaran, o sea, declaran esa existencia de Dios de manera plena y eficaz, con propósitos salvíficos, dice, para salvación de los pecadores. Cuando hablaba acerca de estas cosas en otro momento, les decía lo que un hermano decía con respecto a esto. Nadie se convierte viendo un amanecer. Nadie puede ver una salida hermosa de sol y llega al conocimiento de Dios para ser salvo. O nadie se convierte viendo un atardecer, o nadie se convierte viendo el movimiento del mar. Es majestuoso, es hermoso. Dios existe, pero no nos dice cómo podemos ser salvos. Pero lo que dice primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, y dice que nos la reveló por el Espíritu, cosas que estaban ocultas. Dios las revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los hombres, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos trae ese conocimiento de Dios, un conocimiento salvífico. Pero luego tenemos este pasaje en 2 Timoteo, que ahora se enfoca ya no en el Espíritu como tal, sino en la Escritura, en la palabra de Dios. Capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 15 y versículo 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. El conocimiento de las Escrituras nos hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Volvemos a la pregunta, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? En primer lugar, mira las obras de su creación. Mira lo que ese Dios ha hecho. Mira su gloria en los cielos. Pero luego, ¿cómo podemos saber para ser salvos? Mira su palabra. Escucha la voz de su espíritu. Y entonces vendrás a un conocimiento salvador, ya no solamente un conocimiento de Dios, sino un conocimiento salvador de nuestro Señor. Seguimos. Vamos ahora con la pregunta número 4, entonces. Y la pregunta número 4 nos dice, ¿qué es la palabra de Dios? Y viene la respuesta. Y dice, las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Y por ejemplo, cuando estamos estudiando el catecismo aquí y ya hemos tenido entendimiento o conocimiento de estas cosas, aquí podríamos hablar delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia, de lo que es la canonicidad de la escritura, de lo que es la inspiración de la escritura, de lo que es también la preservación de esa palabra también. Son cosas que aprendimos, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos en el curso de bibliología hace ya algún tiempillo atrás, algunos meses atrás. ¿Por qué? Porque eso respondería ampliamente esa pregunta. Pero aquí el catecismo se enfoca en esta respuesta corta. La palabra de Dios son las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Tanto las escrituras del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos y entendemos y defendemos que en el canon del Antiguo Testamento hay 20 o 24 libros, si pensáramos en términos de la Biblia hebrea, y 39 libros, según la Biblia protestante. Y luego el Nuevo Testamento, o las escrituras del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, para un total de 66 libros inspirados y preservados de manera sobrenatural por nuestro Señor. Y volvemos entonces al texto que se encuentra como base para la defensa de esta declaración. Por cierto, dice el catecismo que esta palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, dice que se convierte en la única regla segura, la palabra canon es regla también, la única regla segura de fe y de obediencia. Y tenemos el texto de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerde que cuando Pablo escribe esto, inicialmente se está refiriendo al canon del Antiguo Testamento, que es lo que en ese momento el pueblo de Dios tenía o contaba, porque el canon del Nuevo Testamento se estaba redactando por los apóstoles.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego tenemos el texto de Efesios 2:20. Y dice ahí, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si nosotros le preguntamos al texto, ¿cuál es ese fundamento de apóstoles y profetas? Nosotros tenemos que mirar directamente a la palabra de Dios. No está ahí el texto, pero quiero darles un texto extra. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Y también Pedro dice, capítulo 3, en la segunda carta, no son textos que están ahí, pero podrían ser usados para complementar esta respuesta. Dice Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y entonces esa es la palabra de Dios, la palabra que fue dicha por los profetas, los santos profetas, y la palabra que fue dada también por nuestros, o vuestros, dice Pedro ahí, hablando de aquellos destinatarios originales, vuestros apóstoles, que son los mismos nuestros, y podemos decir nuestros apóstoles, las palabras de los profetas, las palabras de los apóstoles, la palabra profética más segura, la palabra inspirada de Dios. Nos quedan un minuto, entonces voy a desconectarnos para seguir, mis hermanos, y completar la meta de hoy, que es ver las primeras preguntitas en relación con Dios y su palabra. Recuerde, ya vimos de la pregunta 1 al 3, las preguntas generales sobre Dios, y ahora estamos considerando estas preguntas generales sobre la palabra de Dios. Voy a cerrar la reunión y voy a luego compartir de nuevo un enlace más para que podamos concluir esta noche.